Vamos a empezar, vamos a mirar el libro de Isaías, capítulo 41. Vamos a estar leyendo el versículo 10. Dice la palabra: no temas, porque yo estoy contigo. Continúa diciendo y dice, lo pueden leer todos juntos, por favor. Dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y continúa diciendo y te da una garantía. Te dice: siempre te ayudaré. Eso lo tienes que creer y lo tienes que tomar, lo tienes que beber y recibirlo y tomarlo como tuyo. Dice la escritura: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oremos al Señor. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en tu palabra dice, Señor, hay una garantía que siempre nos ayudarás, que siempre nos sustentarás, que no hay por qué temer, que no hay por qué estar angustiados, afligidos, Señor, que debemos de poner nuestra confianza en ti, nuestra esperanza en ti, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es verdad. Padre, gracias por esta palabra. Te ruego, Señor, que esta palabra entre a nuestros corazones, entre en nuestra vida, oh Señor amado, y que esta palabra, Señor, lleve el fruto que tú intentas, que tú quieres, Señor, que se dé en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Guíanos, dirígenos, abre nuestros oídos, abre nuestra boca, abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, y guíanos, Espíritu Santo, a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Así miramos entonces la Escritura, esa y más pasajes de la Escritura donde encontramos un ánimo, donde encontramos una palabra que nos habla y nos dice: no temas, y te da garantías, te da una confianza. Dice la Escritura que te dice que siempre te ayudaré. Esto no es cuestión de crisis, esto no es cuestión de que si las cosas van bien, Dios te va a ayudar. Esto no es cuestión de que si hay enfermedades, las cosas van a cambiar. En el mundo hay muchas limitaciones. En el mundo hay muchas situaciones que nos limitan nuestra fe. Nos hacen creer que si no hay lluvia no habrá frutos, que si no trabajamos no habrá economía para poder comer o sobrevivir. El mundo nos hace creer cosas que no son al 100% correctas. Y a través de las Escrituras, el Señor nos los ha enseñado y nos lo ha hablado. El problema está que nosotros, como creyentes, no lo hemos creído. ¿Qué es lo que hemos creído entonces? Como creyentes, pero no hemos creído ciertas cosas. No dice la Escritura: mirar las aves que no siembran, no trabajan hilando en una maquiladora, haciendo actividades, no hacen todas esas actividades, mas sin embargo, ¿qué? Nuestro Padre las alimenta. Y dice el Señor Jesús: ustedes valen más que esos pajarillos. ¿Por qué nos cuesta trabajo creer? ¿Por qué nos cuesta trabajo confiar? ¿Por qué nos cuesta trabajo entender y creerle a Dios? En la Biblia encontramos algo que se llama temor, algo que se llama miedo. Y en la misma palabra encontramos que la palabra de Dios nos anima y nos exhorta a que no tengamos miedo, a que no tengamos temor, a que creamos en Dios. Pero ¿de dónde viene el miedo? ¿De dónde surge el temor? ¿Alguien sabe dónde la Biblia marca la primera vez que se habla de miedo y de temor? ¿Alguien se puede recordar? Es fácil porque es la primera vez que se menciona. Cuando Dios le habló al hombre, le dijo que nos escondimos porque teníamos miedo. Así es. En el libro de Génesis, el capítulo 3, el versículo 10, encontramos allí que después de que el hombre desobedece, porque apunta esto, tenlo presente en tu corazón,
que la desobediencia trae consecuencia. Amén. Y una de las consecuencias de la desobediencia fue un miedo, un temor inexplicable. No se sabe por qué ni de qué, pero cuando el hombre se aleja de Dios, el pecado nos aparta, nos aleja de Dios, la desobediencia nos aparta y nos aleja de Dios, de la misma manera como cuando tu empleador te dice que hagas algo y tú no lo haces, y como que ya no muy bien la amistad, porque pues no haces caso, ¿no? De la misma manera, la desobediencia de Adán trajo como consecuencia un miedo inexplicable, un temor que no se sabe ni por qué o qué. Resulta que de repente tiene temor. Antes el hombre caminaba con Dios. Dios se paseaba en el huerto. Dios hablaba con él. Dios le daba muchas órdenes. Dios le dio muchas direcciones. Le dijo que multiplicarse. ¿No es así? Multiplicaos, trabajar la tierra. No era la primera vez que Adán hablaba con el Señor, pero fue la primera vez que tuvo un encuentro estando él en desobediencia. Esa es la situación. Así es que entonces me gustaría leer brevemente, dice la escritura, Génesis 3, dice del versículo 6 al 10, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y entonces tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Atención, porque aquí vienen los detalles. Observa esto, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Les llegó un conocimiento más amplio. Mi hermano, si tú pudieras ver la cantidad de virus y bacterias que hay en el aire, en las manos, en todo lo que tocas, si tú pudieras verlo, viviríamos llenos de paranoia, ¿no? Si tú pudieras ver ángeles y pudieras ver demonios, huestes de maldad, que dice la escritura, que andan y que habitan y que se mueven. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que los demonios andan en lugares secos, áridos, buscando a ver en dónde entrar en alguna persona. Si tú pudieras ver esas cosas, ¿cómo vivieras? Atemorizado. Dios de alguna manera no quería que tuvieran cierto conocimiento de ciertas cosas, que no vieran ciertas cosas. Como Dios, hay muchas cosas que existen, pero tú y yo no las vemos. Nuestros ojos no tienen la capacidad para verlo. Pero si nosotros hiciéramos cosas incorrectas, indebidas, posiblemente las viéramos. Como aquellos que dicen que hacen una brujería y no sé qué, y ven no sé qué cosas. ¿Me explico? De la misma manera, Dios había prohibido que el hombre tomara de ese fruto, mas sin embargo lo tomó, y cuando le tomó, ¿qué cosa? Dice que sus ojos fueron abiertos y pudo ver más. ¿Y qué es lo que pudo ver? Dice la escritura, Génesis, Génesis 3, versículo 6 en adelante, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, ¿y qué cosa? Y conocieron. O sea que ellos ya estaban desnudos hace mucho tiempo, pero no se daban cuenta. De la misma manera, nosotros siempre hemos sido vulnerables. Siempre dependemos de un respiro, de un suspiro, que si ese aliento no vuelve, morimos. Nosotros siempre hemos necesitado un alimento, que si no te llega el alimento a tu hora, el humor te cambia, tu sentido empieza a cambiar y eventualmente vas a morir. Nosotros siempre estamos dependiendo de Dios, desde que somos pequeños y hasta que llegamos a la edad madura y a morir. Siempre estamos dependiendo de Dios. Pero alguien
algo puso en nuestra cabeza que si no trabajamos no vamos a poder sobrevivir. Algo puso en nuestra cabeza y hay un temor de que cómo le vamos a hacer para tantas cosas. Mas sin embargo, si volteas para atrás en tu vida, en tus años, Dios de alguna manera u otra siempre te ha provisto, siempre te ha mantenido, siempre te ha dado, siempre te ha sacado adelante. Por muy difícil y por muy oscura que se vea la situación, no importa lo grave que sea la situación, Dios siempre te ha sacado adelante. Mas sin embargo, ellos conocieron algo, se dieron cuenta que estaban desnudos. Lo estaban hace mucho tiempo, pero no lo sabían y eran felices. Pero la desobediencia trae consecuencia. Dice la escritura, entonces, ¿qué fue lo que hicieron cuando se dieron cuenta ellos que estaban desnudos? Entonces se preocuparon y se ocuparon en algo que antes no se preocupaban y no se ocupaban en ello. No sabían, no se ocupaban, no, tranquilos ellos. Mas de repente les dio una locura, ¿no? Una locura, hay que agarrar hojas, hay que agarrar hojas. No sabemos cuántos años, cuánto tiempo Adán y Eva estuvieron en el huerto sin haber probado del fruto. Y todo ese tiempo ellos estuvieron bien y de repente les agarró la locura de amontonar y juntar porque es que estamos desnudos. No se habían dado cuenta. No debían de haber probado de aquel fruto que el Señor, por su bien de ellos, amén, por el bien de ellos, no quería que supieran de ello. Por eso dice la escritura, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Así que dejaron de hacer lo que estaban haciendo. ¿Para qué? Para esconderse. El temor, si tú lo has experimentado, el miedo te paraliza. El miedo te congela, el miedo te para que no avances, que no continúes, que no sigas para adelante. Eso es lo que provoca en nosotros el temor, el miedo. ¿Qué hicieron ellos? Se escondieron. ¿Continuaron haciendo lo que estaban haciendo? No, se detuvo. ¿Cómo está el mundo ahorita? El mundo se encuentra así, se encuentra en miedo, en temor. Se congelan, no quieren continuar, no quieren avanzar a las cosas que estaban haciendo por el miedo, por el temor. Dice la escritura, entonces se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto, entre las cosas que había ahí en el mundo. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No lo miraba. Y él le respondió, oí tu voz en el huerto, ¿y qué? Y tuve miedo. Por primera vez en la escritura encontramos que el hombre experimenta temor, experimenta miedo, y es que el miedo está relacionado con la desobediencia a Dios. Me gustaría que alguien leyera la Biblia en el libro de Levíticos. Alguien que pudiera leer el libro de Levíticos en voz alta, voz fuerte. El libro de Levíticos, capítulo 26, verso 17. ¿Cómo dice? El temor es en sí mismo parte del castigo del pecado. Es una consecuencia de la desobediencia. Levíticos 26, verso 17. ¿Cómo dice? Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Amén. ¿Cómo iban a vivir entonces? Dice, sin que haya quien los persiga, ustedes andarán huyendo. Van a andar con un miedo, con un temor, con una paranoia, con un miedo de que algo va a pasar. Viene la mala suerte, viene la plaga, algo viene.
Así dice la escritura. Pero ¿por qué el Señor está diciendo eso? Si tú lees para atrás, ahí en Levíticos 26, mi hermana leyó el versículo 17. Pero si tú lees para atrás, te das cuenta, el versículo 27 dice: si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición. ¿Sí te das cuenta de que el Señor está hablando de la desobediencia? Si tú lees ahora el versículo 14, Levítico 26, verso 14 dice: pero si no me oyereis ni hicieres todos estos mis mandamientos, empieza a hablar y a decir cosas que ocurrirán. En el versículo 17 dice: pondré mi rostro contra ustedes y serán heridos de delante de vuestros enemigos, y los que los aborrecen se enseñorearán de ustedes, y huiréis sin que haya quien los persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigarlos 7 veces más por sus pecados. Así es que el temor no debe de existir en el creyente. No debe de existir el temor en el creyente. Entiendo el proceso, entiendo el desarrollo, entiendo de que vamos paso a paso y que vamos creciendo. La Biblia nos habla que Abraham tuvo miedo. La Biblia al final ya nos habla y nos dice que Abraham fue amigo de Dios, que le creyó a Dios, que tuvo fe. Pero Abraham tuvo un proceso en irle creyendo a Dios. No fue de un día para otro. Abraham fue caminando con Dios y fue aprendiendo con Dios. La Biblia dice que en una ocasión Abraham tenía buenos ojos y él podía ver que su esposa era hermosa, dice la Biblia. Que él, ante sus ojos, Abraham era un hombre enamorado, que apreciaba la belleza, y dice la escritura que él un día antes de entrar a Egipto, ¿lo leemos juntos? Quiero que por favor me acompañes a mirar, a ver si lo encuentro. Es el libro de Génesis. No le apunté el versículo. Dice la escritura: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer. ¿Qué fue lo que le dijo? Dijo: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, van a decir: mira su mujer, y me matarán a mí, 12:12. y a ti te preservarán la vida. Ahora pues, Génesis 12:12, gracias. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. Abraham tenía miedo, Abraham tenía temor de los egipcios. Estaba por entrar a Egipto porque había una gran hambre en su tierra. Y como en Egipto, que representaba la prosperidad, representaba la tierra buena, donde había buena economía, como en los países pues que no tienen tanta economía, que viajan a Estados Unidos o a Europa, porque ahí la economía es más, se mueve más. De la misma manera, Abraham emigró hacia Egipto, y antes de entrar a Egipto, él se le quedó viendo a su esposa y la miró, que no estaba tan mal. De hecho, no estaba mal, ¿no? Dice la escritura que la miró y la observó y vio que era hermosa. Y dice la escritura que dijo: cuando entremos allí, me la van a quitar y a mí me van a matar. Eso fue, tuvo temor. Y la Biblia registra 2 veces la misma situación, que Abraham tiene miedo de la hermosura de su esposa. Y dice la escritura
que con el tiempo el Señor le llama ¿qué? Amigo de Dios, que le creyó a Dios, que tuvo fe, que le creyó a Dios, pero tuvo pasos, tuvo procesos. Amén. Es de seres humanos tener temor, pero el temor se va afuera cuando nosotros nos acercamos a Dios y le creemos a Dios, y cuando estamos llenos de la palabra de Dios en nuestro corazón. Cuando nosotros nos llenamos de palabra de Dios, no hay nada ni nadie que pueda cambiar tu pensamiento, porque la Escritura quiere que tú creas en Él y que todo lo que tú tengas en tu mente sea palabra de Dios, pero no lo podemos evitar. Nosotros nos llenamos de palabra de Dios y nos llenamos de noticias y nos llenamos de las cosas que dice de las cosas que dice el otro, y de los temores de la gente se entran a nosotros, y al rato cambiamos nuestra forma de pensar y empezamos a hacer cosas extrañas. Empezamos a juntar hojas, porque hay que juntar hojas, cuando antes no juntabas hojas. Es un ejemplo como en el caso de Adán. De la misma manera, hermanos, el hombre, el temor lo paraliza, lo detiene. ¿Alguien me puede leer, por favor, el libro de Proverbios, capítulo 29, el versículo 25? Proverbios 29, verso 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Así es, sino que el temor nos va a detener y nos va a paralizar. Nos va a detener, no vamos a avanzar, no vamos a hacer. ¿Sabes una cosa, hermano? En estos días de crisis, en estos días de tantas enfermedades, de tantas muertes, de tanta violencia, de tantas cosas que están ocurriendo, en estos días mucha gente puede testificar también que Dios no los ha abandonado, que aunque no han trabajado, de alguna manera Dios les ha provisto, que aunque no esto, Dios ha provisto. Mucha gente, que no te sea extraño lo que está pasando, que muchas personas van a testificarte y a decirte que lo que no esperaban que llegaran a hacer en la vida, lo hicieron durante el tiempo de crisis más difícil. Porque Dios siempre, Él dijo en su palabra, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice la palabra del Señor, por cuanto en mí ha puesto mi nombre, dice, por cuanto en mí ha puesto su confianza, por cuanto está usando mi nombre y se lo está poniendo y está diciendo, Jehová me protege, yo le guardaré, dice la Escritura. No será avergonzado, no será avergonzada la persona que ponga su confianza en Jehová Dios. No será avergonzado, absolutamente nadie. Todos recibirán recompensa y bendición por cuanto se acercó a la copa de ese árbol frondoso. Recibirá su bendición. Entonces, ¿por qué el temor? ¿Por qué el miedo? Debido al temor, no avanzamos. Debido al temor, no queremos avanzar. Hay cosas que necesitamos aprender y entender. De verdad que sí, hermanos. Hay muchas cosas que necesitamos aprender y entender. Gloria al nombre del Señor. El libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Le decía Pablo a Timoteo. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Amén.
mucho menos para estarnos encerrando, escondiendo y no querer acercarnos a la iglesia, a leer la Biblia, a orar. Ahora es cuando más la iglesia debe de orar. Ahora es cuando más la iglesia debe de animar. Ahora es cuando más la iglesia debe de abrir su mano y dar para con los demás. Pero ¿sabes qué pasa? Que el temor no deja abrir la mano. El miedo no deja abrir la mano. El que recibe, un ejemplo, el que recibe 2 panes, en vez de decir, bueno, gloria a Dios, Dios proveyó 2 panes. En vez de decir, daré un pan a mi vecino que también está necesitado, ¿qué hacemos? Yo lo guardo porque, ¿quién sabe? Ahí está otra vez el temor. Ahí está otra vez el temor que no te deja avanzar, seguir para adelante. Cuando si Dios te proveyó hoy, te proveerá mañana. Si Dios te proveyó ayer y te proveyó hoy, te proveerá mañana. Porque la palabra de Dios no está condicionada a cómo estén las situaciones. La palabra de Dios está condicionada a su palabra y a su promesa que Él dijo: te sustentaré, te ayudaré siempre. Pero es tan difícil perder el miedo, perder el temor y soltarnos de nuestra propia sustento nosotros y confiarle a Dios. Es tan difícil que por eso no avanzamos, no progresamos, no prosperamos. Dios nos da la oportunidad para que crezcamos, para que nos desarrollemos, pero esa oportunidad no la aprovechamos. Esa oportunidad la guardamos y la comemos. Dios nos da semilla para que siembremos, pero en vez de sembrar, comemos la semilla y no es 100% correcto. La Biblia dice que había un gran número de personas ante nuestro Señor Jesús, y este gran número de personas tenía hambre. Estaban pasando por un momento de que ya habían caminado mucho, no había ningún lugar cercano en el que ellos pudieran comer, y dice la Escritura que el Señor sintió lástima por ese grupo de personas. Y dice la Escritura que dijo: démosles de comer. La Biblia dice que la gran mayoría de los discípulos dijeron: ¿qué? ¿Pero cómo? No se puede. Ni con 300 denarios. ¿Había o no había? ¿Por qué hablo de ese número? ¿Había o no había? Porque había. Sí había. Pero no, ¿cómo no? Ni con 300 denarios. Esto no. Lo poco que hay aquí, no. ¿Sí te das cuenta cómo cerramos la mano? Y la Biblia dice que había un niño, dice la Biblia, ¿verdad que sí? La Biblia nos dice que si fuéramos como niños, creyéramos, confiáramos. Amén. Y dice la Escritura que este niño, ¿qué hizo? Él dio lo poco que tenía. Y lo poco que tenía, Dios lo multiplicó e hizo un milagro grande en esas vidas, en esas personas. Amén. Porque Dios se glorifica cuando tú abres tu mano y sigues adelante. Amén. El miedo, el temor te paraliza, no te hace continuar. Amén. Quiero, hermanos, que mires, por favor, ya para terminar, quiero que me acompañes a ver un salmo hermoso, un salmo que yo quiero que lo guardes en tu mente, en tu corazón, y que camines confiado, que camines en fe. Amén. Quiero que vayas, por favor, a leer conmigo el Salmo capítulo 121. Amén. Salmo capítulo 121. Dice la palabra de Dios: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Y Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de valor, de dominio propio. Amén. Salmo capítulo 121. Hermano, es para tu bien
que tú llenes tus ojos de la palabra de Dios. Es para tu bien que tus oídos oigan constantemente palabra de Dios. Es para tu bien que tu boca hable y repita palabra de Dios. Yo te ruego que me acompañes a leer juntos el Salmo 121 y que lo leas en voz alta. Que por tus pulmones corra la palabra de Dios. Que el aire que inhalas sea con palabra. El aire que exhalas y que inhalas vaya lleno de palabra de Dios. Que tú te llenes todos tus sentidos, tus ojos, tus oídos, tu boca, tu aliento, que todo se llene de la palabra de Dios. Llénate de Dios, de su presencia, y créele a la palabra de Dios. ¿Lo leemos juntos? Salmo 121. Léelo con entendimiento, léelo con razonamiento y léelo creyendo, y poséelo, tómalo y hazlo tuyo. Amén. Dice la palabra del Señor: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá nunca el que nos guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará ni de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará ¿de qué? De todo mal. Subráyalo y guárdalo en tu corazón. No tienes absolutamente nada que temer. Jehová te guardará de todo mal. Dice la escritura: Él guardará tu alma. Dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada. ¿Desde cuándo? Desde ahora. Y va a haber una pausa. Cuando haya un virus, ahí sí, agárrate, porque a ver cómo te toca, ¿sí? Cuando haya crisis, cuando no haya trabajo, no, la Biblia no hace pausa. Dice que Él te guardará, Él te protegerá desde ahora y para siempre. ¿Por qué nos es difícil creerle a Dios? ¿Por qué nos es difícil confiar en Dios? ¿Por qué es que nos llenamos de temor? Si Él dijo: yo estoy contigo, yo te sustentaré. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese extraño temor? ¿De dónde? Ese mismo extraño temor que llegó con Adán, la desobediencia. Porque no hemos estado mirando la palabra, hemos estado mirando otras cosas que no debimos de haber visto. Hemos tomado de algo que no debimos de haber tomado. No estamos tomando la palabra y no estamos practicando esto de que la palabra corra por nuestros pulmones, que la hablemos, que la oigamos, que la veamos. La escritura dice: pondrás esta palabra en tu casa, en las paredes de tu casa, la leerás, la hablarás a tus hijos todos los días. En el camino, al levantarte, al acostarte, te está dando que te llenes de palabra, palabra buena, palabra positiva, palabra de vida, palabra que te da salud. Te está diciendo: llénate de eso, que tu vida esté llena de palabra. Pero no lo hacemos. Y como no lo hacemos, de algo se tiene que llenar el vaso. ¿Y de qué se llena? De malas noticias. Y por eso al rato andamos con un miedo, con un temor que no debemos de tener. Y la prueba tienes que hasta el día de hoy Dios te ha protegido. Amén. Dios te ha guardado. Él no ha faltado. Él no ha fallado. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué temer? Hagamos oración al Señor y demos gracias al Rey por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos confirma una vez más que tú nos amas, que tú dijiste que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que eches fuera el temor de la iglesia,
que eches fuera el temor del pueblo cristiano, Señor, que eches fuera el temor, Señor, de todos los creyentes, Señor, a nivel del mundo, Señor, aquellas personas que se están llenando de malas noticias, de palabras negativas, Señor. Padre, que se puedan llenar de tu palabra. Padre, que ellos puedan ser aliento para aquellos que se encuentran tristes, agobiados, cansados, necesitados, Señor. Que nosotros, la iglesia de Jesucristo, pueda ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, concédenos ser luz. Concédenos alumbrar, concédenos alientar. Señor, si nosotros no estamos llenos de aliento, ¿cómo podremos alentar a alguien más? Señor, si nosotros no tenemos fe y estamos huyendo y nos estamos escondiendo, ¿cómo podremos animar a alguien más, Señor? Tú nos has puesto como luz, tú nos has puesto como esperanza, tú nos has puesto representantes tuyos, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, levanta tu iglesia, levanta tu pueblo, levanta la voz de tus hijos, Señor. Que sepamos clamar, que sepamos orar, que sepamos creer, confiar y que seamos útiles intercediendo por aquellos que viven violencia, intercediendo por aquellos que viven enfermedad, intercediendo por aquellos que viven luto, por aquellos que viven necesidad, por aquellos que viven hambre, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor, porque no te hemos escogido a nosotros, sino que tú nos has escogido a nosotros y nos has dado vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor.